Me miré rápidamente en el espejo, me sonrojé un poco y me cepillé el pelo una vez más. Me acerqué y me puse el vestido corto negro que me había comprado esta semana, suspirando. Ni demasiado largo ni demasiado corto, tenía la largura perfecta. Seguía teniendo unas piernas estupendas y me gustaba enseñarlas. Bill las mencionaba a menudo, así que supongo que me convenció de su superioridad. Volví a ponerme en pie y tropecé con los tacones. Solo un poco de perfume y una pasada más de mi pintalabios rojo oscuro y ya estaba. Intentaba convencerme de que estaba preparada diciéndole a mi reflejo en el espejo, vale, Wendy, ¿estás preparada para esto? Sigues teniendo buen aspecto, chica. Hay que reconocer que las citas que había tenido habían sido terribles. Esta podría ser mejor. Mi descenso de las escaleras encontró a Jenny y Jase jugando en la sala de estar. Gemelos de 12 años y el amor de mi vida. A ellos dos era a quienes intentaba decirles cuánto los amaba. Los vi jugar al flamante videojuego que su padre les había comprado hacía una semana. Rachael Maher, nuestra vecina de al lado, estaba presente y absorta en el juego, pues los había estado observando esta noche mientras yo no estaba. Tenía casi 18 años y había sido nuestra canguro durante los últimos 4. Bueno, niños. Ya estoy lista. ¿Podéis terminar los deberes antes de iros a la cama? Jase, tienes ese examen de matemáticas mañana y Jenny, tienes un examen de inglés pronto. Cuando se giraron para mirarme, pude ver la habitual desaprobación de Jase. En lugar de empezar, me dirigí a Rachael y le dije, por favor, asegúrate de revisar sus trabajos para comprobar que están hechos. No hay problema, señor Stridel. Siempre me hacen los deberes. ¿Verdad, chicos? Dándose la vuelta, Jase no dijo nada. Estaba decidido a no retroceder aunque sabía que estaba enojado conmigo. Me veía muy bien, dijo Jenny, sonriendo. Ella tampoco estaba contenta conmigo, aunque nunca dijo tanto como Jase. Mientras los tres volvían al juego, salí al pasillo. Tirando la chaqueta por encima de la barandilla, estaba preparada para que James viniera a buscarme. Entré en la cocina y me senté a la mesa. Aunque necesitaba empezar a salir de nuevo, no me hacía mucha ilusión salir esta noche. Ahora era difícil y realmente extraño. Mi última experiencia en citas había sido hacía más de 15 años. Después de todo, había pasado los 2 primeros de esos años saliendo con mi ex marido antes de casarnos por 13. Solo había aceptado citas 3 veces desde que mi divorcio había finalizado 6 meses antes. Esta noche he salido con James Conklin, un hombre bastante atractivo que solía ser compañero mío de trabajo en el banco donde yo era cajera. Después de más de un mes de insistencia, por fin le dije que sí. Eso era todo lo que podía decir, me gustaba. Aunque vi que quería más, para mí solo era un amigo. Quizá no fuera la mejor elección, me dije por 1ª vez. Tal vez, en otras circunstancias, Brad Ashley y yo estaríamos comprometidos y probablemente ya casados. Bill y Brad eran amigos y compañeros de trabajo. Trabajaban en Lever, Clan & Patron, Inc., una empresa que se ocupaba de fusiones y adquisiciones de empresas. Eran detectives que buscaban en los datos financieros de las empresas el valor de los activos, así como los pasivos y los compromisos. No me enteré hasta mucho más tarde de que se disputaban el puesto más alto de la empresa. Los compañeros de Bill pensaban que él llevaba las de ganar la mayor parte del tiempo. Brad era bueno, pero no tanto como Bill. A pesar de su antagonismo, Brad venía a menudo a nuestra casa para fiestas, picnics y cosas por el estilo. Aunque sabía que Bill no pensaba nada de él, no tenía los mismos problemas con Brad. Sabía que era soltero, que no tenía hijos propios y que tenía una exmujer de la que nunca hablaba. Era amable, a menudo me hacía cumplidos por mi aspecto y organizaba fiestas. Tampoco le faltaba discernimiento. Bill se me acercó después de una fiesta en particular, cuando Brad se quedó a mi lado todo el tiempo. Bill me escandalizó con su actitud, así que cuando afirmó que Brad buscaba algo que no era verdaderamente suyo, me puse furiosa y defendí a Bill. Pasamos semanas sin hablarnos después de aquello. Conocía a Brad desde hacía casi 3 años antes de que las cosas se torcieran. Entonces me di cuenta de lo buen amigo que era. Fue él quien me dijo que mi cónyuge tenía una aventura y quien, en última instancia, me mostró verdadera preocupación. Me apoyó cuando me entregó las fotos de Bill y la chica rubia con la que salía. No conozco su nombre y no quiero averiguarlo.
Brad pudo demostrar todo el asunto con fechas, fotos y papeles. Presentó el informe del investigador privado a sueldo. Todo estaba en blanco y negro. Dijo que lo había hecho porque siempre me había querido y estaba tan enfadado por lo que estaba pasando con Bill que no quería que mi sufrimiento fuera mayor de lo que habría sido si las cosas hubieran seguido adelante. Cuando desafié a Bill, hizo explotar su pila y me gritó. Me resistí a decirle quién me había enviado el informe y las fotos. No había necesidad de señalar a Brad, ya que eso solo le pondría más a la defensiva. Lo negó todo, diciendo que nunca me había traicionado ni a mí ni a nuestro matrimonio, pero fue incapaz de responder a ninguna de mis preguntas. Le pregunté quién era ella y por qué había decidido engañarme. Afirmando que nada de aquello era real, se negó a responder. Después de enseñárselas, cogió las fotos, las miró y las tiró al suelo, insistiendo en que nunca había ocurrido nada parecido. Lo negó incluso con las pruebas que yo tenía. Brad me convenció para que pidiera una orden de alejamiento contra él y le obligara a irse de casa, ya que yo estaba muy enfadada con él. Bill se enfadó bastante y se puso furioso cuando la policía se la entregó. Hasta que solicité el divorcio, no dejó de rechazarlo todo. Prometió luchar hasta el final, pero yo encontré una abogada estupenda y cumplí la orden de alejamiento para mantenerlo fuera de casa y lejos de mí. Ella, experta en divorcios, dijo que teníamos un caso abierto y cerrado. Una cosa que nunca haría sería negarme a que Bill visitara a los gemelos. Al fin y al cabo, era su padre, y aunque yo quería que se mantuviera alejado, ellos no me escuchaban. Se enfadaban cuando no venía a casa, pero yo intentaba explicarles que ya no podía residir allí. Se lo tomaron a mal incluso después de que les dijera que los vería con la mayor frecuencia posible. Se dio cuando le dije, a través de mi abogado, que quería pasar tiempo con ellos. Solo quería que me avisara para poder ir cuando viniera a recogerlos. Brad siempre estuvo a mi lado para ayudarme con el papeleo y las citas con el abogado, para recoger y dejar a los gemelos cuando yo no podía. En todo momento estuvo a mi lado. Empezaba a ganarse mi afecto y yo sabía que él sentía lo mismo. Salimos una o dos veces, pero acabamos rompiendo en la puerta. Eso fue antes de que el tribunal nos concediera el divorcio y nos separáramos formalmente. La siguiente vez que salimos, le rogué a Brad que se quedara. Los gemelos se quedaban con Bill el fin de semana, así que Brad también pasó allí la noche del sábado. A pesar de algunas dificultades, Brad me caía bien y pensé que, a medida que nos conociéramos, las cosas mejorarían. Después de eso, las cosas mejoraron un poco, pero nunca llegaron a alcanzar el nivel que tenían cuando Bill estaba cerca. Además, yo no hacía lo que Brad quería, lo que le enfurecía constantemente. Pero poco a poco se convirtió en un patrón. Bill se llevaba a los niños los fines de semana alternos y Brad se quedaba a dormir. Así continuó hasta que un domingo por la mañana Bill volvió con los gemelos a recoger un par de zapatos extra para un viaje planeado. Bill esperó fuera mientras los gemelos se apresuraban a subir las escaleras para coger sus cosas. Los oí y salí de mi dormitorio para ver qué hacían. Mientras hablaba con ellos, los gemelos vieron a Brad, que llevaba puesta la bata. Vi el comienzo de las lágrimas en los ojos de Jenny y la mirada de sorpresa y furia en los de Jase. Abrí la boca para decir algo, cuando Jase y su hermana bajaron corriendo las escaleras. Salieron golpeando la puerta tras de sí. No pude hacer otra cosa que dejarlos marchar. Bill no había entrado en casa desde que pedí la orden de alejamiento, pero lo hizo ese domingo por la noche cuando trajo a los gemelos a casa. Esperó a que los gemelos huyeran escaleras arriba y me dirigió la mirada más fría y dura que jamás había visto en su rostro. Me acusaste de lo mismo, aunque yo era inocente, pero ahora creo que lo entiendo. Me has estado engañando con Brad durante un tiempo y te has inventado toda esta mierda sobre mí solo para poder divorciarte de mí. Tuve a 2 niños asustados y devastados en mis brazos este fin de semana porque vieron a ese imbécil en tu dormitorio. ¿No tienes vergüenza? ¿No te das cuenta de que eso les dice a nuestros hijos que tienes una relación con otro hombre mientras sigues casada conmigo? Me doy cuenta de que fue una tontería, pero esto tiene que parar ahora mismo o te llevaré a los tribunales y exigiré la custodia completa por tus acciones. Tienes que elegir. Me quedé estupefacta cuando se dio la vuelta y salió apresuradamente por la puerta, dando un portazo tras de sí. Ahora lo sabía, pero estaba demasiado alterado para discutir. Tenía que dejar ir a Brad, al menos en mi casa. Podíamos quedar en su casa o en un motel. Podía soportarlo.
De hecho, podía vivir sin Brad hasta que finalizara el divorcio. La policía me dijo que había sido un accidente de 2 vehículos, es decir, que Brad iba en su coche y que había otro coche implicado, pero que no habían localizado al conductor. Dijeron que probablemente Brad fue golpeado por el otro coche o camión, perdió el control, patinó fuera de la carretera y chocó contra un árbol. Murió en el acto, o eso dijeron. Después me pregunté por qué estaba en esa carretera en ese momento. Seguramente, estaba destinado a estar conmigo, a apoyarme durante el periodo de duelo por mi inminente divorcio. Como he dicho antes, las cosas habrían sido mucho más fáciles si Brad hubiera sobrevivido. Brad me caía muy bien y pensaba que podríamos haber tenido un futuro juntos. También me sorprendió que hubiera sido capaz de pasar página tan rápidamente. Quizás solo era un buen amigo cuando lo necesitaba y nada más. Nunca lo sabré con certeza. Me entristecí cuando me informaron de su muerte, pero extrañamente, eso fue todo. Unas palabras y se acabó. Yo era una de las pocas personas allí, a la mayoría de las cuales no conocía. Fue un acto sencillo y breve. Brad había planeado asistir al funeral conmigo, pero me vi obligada a asistir sola. Como no conocía a nadie allí, salí inmediatamente y me dirigí al divorcio. Bill estaba allí con su abogado, y estaba sentado frente a mí, mirando fijamente a la pared detrás de mí. Podía ver que seguía enfadado, y yo seguía sorprendida después de todo lo que había hecho. ¿Por qué iba a estar enfadado conmigo? Pero decidió aceptar el divorcio cuando Brad amenazó con publicar algunas de las fotos en internet, y Brad me dijo que Bill prefería eso a que esas fotos salieran a la luz. Bill nunca me dijo nada sobre esa reunión, así que yo solo dependía de la palabra de Brad. Aunque me quedé sin palabras más allá de lo que le había dicho cuando me enfrenté a él, y él se había negado a reconocer su culpabilidad entonces, así que ahora no sería diferente. Sacudí la cabeza y me aparté de la mirada de Bill, que era tan fría y furiosa como nunca había visto. Bill siguió mirándome fijamente hasta que dijo, en voz muy baja, ¿todavía estás segura de que te engañé? ¿Realmente crees que podría hacerte daño a ti y a mis hijos de la misma manera? Te juro una vez más que nunca te he engañado. No importa. Le miré de la forma más fría que pude, diciendo, tengo las pruebas y no las aceptas. Sigues mintiéndome y no quieres reconocer tus actos, así que no podemos seguir casados. Estaba bastante segura de mí misma cuando Brad estaba allí para apoyarme, pero después de oírle hablar y ver la mirada de sus ojos, empecé a cuestionarme. Y sí. Bill se dio la vuelta, su feroz ira en la cara palpable, pero yo sabía que estaba a salvo en esta habitación y que Bill nunca me golpearía. Él no era el tipo de hombre que haría eso. Un compromiso, ya que Bill quería negarse a pagarme nada en absoluto, argumentando que yo había inventado una serie de documentos en la habitación, como de costumbre, y les molestaba que estuviera saliendo con alguien. Siempre me preguntaban por qué no salía con su padre, a lo que yo siempre respondía, papá y yo estamos divorciados y ya no estamos juntos. James me acompañó fuera hasta su coche después de que le entregara mi chaqueta para que pudiera ayudarme. James estaba divorciado como yo y tenía una hija en casa a la que adoraba. La visitaba siempre que podía. Hablamos de nuestras vidas y vi fotos suyas y de su mujer. Cuando le pregunté por qué se había divorciado, me dijo que no quería hablar de ello, así que no volví a sacar el tema. Después de cenar fuimos a un pequeño salón donde había baile, música y muchas bebidas. James era un gran bailarín, pero después de unas cuantas copas y algunos bailes lentos, me di cuenta de que intentaba acercarse a mí, a lo que me resistí hasta que por fin paró. ¿Qué problema tiene Wendy? Al haber estado sin Bill durante algún tiempo, puedo suponer que comparte mis objetivos. ¿Por qué entonces no? Divorciadas y solas, ambas necesitamos amor de verdad. Nada te decepcionará de mí. Estaba furiosa, avergonzada y frustrada. Me gustaba la sensación de James contra mí, pero no era lo mismo. Bill solía hacer lo mismo cuando bailábamos, pero era más juguetón y más suave. Sabía que me encantaba bailar y ni siquiera sugería nada parecido hasta que estábamos listos para irnos a casa. ¿Qué le pasaba a James? James me acompañó de vuelta a la mesa, con el rostro tenso. ¿Qué demonios ha sido todo eso? Solo intentaba decirte lo mucho que me gustaría estar contigo y lo guapa que creo que eres. ¿No es eso lo que tú también quieres? Oh, no. Se suponía que solo iba a ser una reunión relajada. Nunca te envié ningún mensaje diferente.
Ni siquiera te indiqué mi deseo de otra cosa. No importa. Quiero irme a casa. Ya. James intentó disuadirme, pero yo estaba lista para irme a casa. ¿Por qué siempre comparaba a los chicos con Bill? Nunca quise hacerlo, pero no eran iguales. Él lo hacía todo a la perfección. Siempre sabía lo que yo necesitaba y lo que me haría feliz. Pensaba en lo que estaba mal mientras James me llevaba a casa, silencioso en su frustración. Sabía lo que estaba mal y eso lo empeoraba. Seguía queriendo a mi marido Bill, a pesar de lo que me estaba haciendo a mí y a nuestros hijos. Era perfecto para mí en muchos sentidos. Brad lo sabía, se ocupó de todos los detalles durante el divorcio. Le dio al abogado toda la información y Bill seguía negándolo todo una y otra vez. Incluso me rogó que le escuchara cuando lo negaba todo. Pero vi esas fotos. Las que me rompieron el corazón. James ya había dado marcha atrás y oí el sonido enfurecido de sus neumáticos mientras se alejaba. Abrí la puerta en cuanto James entró en la calzada, diciéndole que no hacía falta que me acompañara hasta la puerta. Supongo que, después de 13 años, sucedió por sí solo y ni siquiera me alertó. Estaba tan ansiosa por entrar en casa que ni siquiera me di cuenta de que el coche de Bill estaba en la entrada. Me quité el abrigo y lo colgué en el armario del pasillo. Entré en la sala de estar esperando ver a mis gemelos y a Rachael jugando como de costumbre. En lugar de eso, vi a Bill, con los dos niños rodeándole, jugando en el suelo, y a Rachael sentada en el sofá, riendo descontroladamente mientras intentaban quitarle el mando del juego. Me impresionó la felicidad y la alegría de sus rostros, igualadas por su sonrisa, y no pude evitar sonreír mientras los observaba, incapaz de moverme o hablar. Yo seguía sonriendo, pero me di cuenta de que era el único que quedaba con una sonrisa, y toda la felicidad y las risas se desvanecieron, dejando un silencio ensordecedor tras las carcajadas. Bill se alejó rodando, con el mando en alto, y al verme allí de pie, en el umbral de la puerta, su sonrisa desapareció de su rostro como si se hubiera apagado un interruptor de la luz. Se detuvo al instante, se levantó del suelo y les dijo a los niños que el juego había terminado. Los niños no se detuvieron de inmediato porque no sabían que yo estaba allí, pero Bill los agarró a ambos por el hombro y los giró para que pudieran verme allí de pie. Todo se precipitó sobre mí a la vez, casi haciéndome caer de rodillas. Me quedé allí de pie, sin habla, cuando Bill habló, el dolor, la falta de felicidad en nuestra casa ahora que Bill se había ido, la melancolía que sentía cada noche cuando me iba a la cama sola. Ahora, niños. Tengo que irme ahora mismo. Mañana por la mañana vendré a recogeros exactamente a las 10. Estad preparados, le murmuró a Rachael, pasó por mi lado y salió de la habitación en silencio. Como le había dicho que saldría esta noche, lo más probable es que no esperara verme en casa tan temprano, así que lo vi marcharse con sentimientos encontrados. Eso vino de Jase, que cogió enfadado el mando, apagó el juego, le dio las buenas noches a Rachael y subió a sus habitaciones con Jenny detrás. Mamá, muchas gracias. No estaba previsto que llegaras tan pronto. Nos lo estábamos pasando muy bien con papá cuando lo has estropeado. Muchas gracias. Lo siento, señor Stridel. El señor Stridel vino a jugar con los gemelos cuando le dije que te habías ido. Llamaba para saber dónde estabas, era el señor Stridel. ¿Estaba todo bien? Me acaba de decir que no debía estar aquí cuando usted estaba. Si me he equivocado, le pido disculpas. No era mi intención. Rachael parecía preocupada, como si pensara que había hecho algo mal. En absoluto, Rachel. No hiciste nada malo. No debería estar aquí cuando yo estoy, sin duda, pero ni él ni yo podíamos prever que volvería a casa tan temprano. Por eso está bien. Está bien. Ya puedes irte a casa. Feliz cumpleaños, Rachael. Después de pagarle, la acompañé a la puerta. Voy a llamarte una vez más. Elouja. Nuestra casa ya no era el lugar alegre y risueño que había visto cuando llegué, y no lo había sido desde que le conté a Bill lo de su adulterio. Lo que más me preocupaba, sin embargo, era que yo era la que pagaba el precio aunque él fuera el que había iniciado el conflicto. Y pagar el precio fue alto. Estaba allí de pie en el pasillo de mi casa, sola como parecía estarlo cada vez más. Mi ex marido se había ido sin hablarme, mi niñera temía haber hecho algo malo y mis hijos estaban furiosos conmigo. Suspirando, apagué la luz y me tapé con las mantas.
Mis últimos pensamientos antes de meterme en la cama fueron las risas que acababa de ver. Me tomé mi tiempo para subir los escalones hasta mi cama vacía y me desvestí de mi vestido nuevo. Me quité los cosméticos que me había aplicado con esmero en la cara y me solté el pelo, olvidando el peinado adornado que había llevado toda la noche. Cuando sonó el timbre el sábado siguiente, yo estaba sentada a la mesa de la cocina y los niños fueron a contestar. Bill iba a recoger a los niños, normalmente esperaba fuera a que terminaran de hacer la maleta para su estancia de fin de semana. Normalmente, me quedaba en la cocina durante este cambio, pero hoy me sentía impulsada a visitar a Bill, a verle relajado y preparado para nuestros 2 días con nuestros gemelos. Así que me levanté, abrí la contrapuerta, lo vi sentado en los escalones y le hablé mientras se daba la vuelta, sin pensar en las consecuencias. Buenos días, Bill. ¿Cómo estás? Su buen aspecto me asombró, a diferencia de mí, él no había sufrido mucho por el divorcio. Lo único que hizo fue mirarme. Levantándose, se volvió para mirar hacia otro lado. Me las he estado arreglando, dijo. El trabajo va viento en popa, el negocio crece. Como tal, todo va bien. ¿Y a ti? Supongo que a mí también me va bien. Pido disculpas por lo de ayer por la tarde. Si hubiera llamado, Rachael debería haber sabido que me iba temprano. Tú no tuviste la culpa. Ni Rachael. Es cierto. Solo estaba pasando un rato con los niños porque tenía algo de tiempo libre. Tendré más cuidado en el futuro. Cometí un error, la primera cita, seguida de una falta de llamada. Eso no fue un problema. No hay que hacer nada diferente por tu parte. Los gemelos saltaron por la puerta, cogieron a su padre y salieron corriendo hacia el coche mientras yo les explicaba lo de la cita. Mientras los observaba interactuar, me di cuenta de que Bill probablemente se había tomado en serio mis comentarios. Les vi entrar y se volvieron para despedirse con la mano. Parecían tan contentas con él, incluso más que conmigo. Empezaba a no entender por qué ya no podía hacerles disfrutar. Al volver dentro, temí el fin de semana sin mis hijos, que ahora eran mi única esperanza. Antes solo estaba yo, y si los niños no estaban con Bill el fin de semana, se habían ido a entrenar para algo, solía encantarme pasar los fines de semana por las tardes con él viendo dibujos animados, jugando en su PlayStation o simplemente pasando el rato. Típico sábado, con Bill y Brad fuera y Jase y Jenny con su padre, estaba solo yo, y el día amenazaba con ser bastante solitario. Durante el resto del fin de semana, reflexioné sobre mi vida y vi que ahora estaba sola con mis hijos como única compañía, que trabajaba en un empleo que no me gustaba especialmente, que dormía sola y que apenas tenía citas porque la mayoría de los hombres que conocía estaban casados o no eran aptos para algo más que una aventura de una noche. Después de preparar una cena básica el domingo, sabiendo que los niños estarían en casa pero que Bill probablemente les daría de comer antes de volver, como solía hacer, hablé con ellos y me dediqué a organizar juntos el siguiente fin de semana, de modo que cuando regresaron a casa, emocionados por volver a pasar tiempo con su padre, admito que me puse celosa. Cuando los niños llegaron a casa, charlaron un poco pero se guardaron para ellos los detalles de su fin de semana. Empecé a sentir que valoraban más que yo el tiempo que pasaban con Bill y empecé a cerrarme en banda. Aburrida, me fui a la cama y preparé mi ropa para el día siguiente, lista para el trabajo, después de asegurarme de que los niños estaban listos para ir al colegio al día siguiente. Ese lunes por la noche, acababa de llegar a casa cuando oí sonar el teléfono. Abrí la puerta con la llave, entré corriendo, dejé mis cosas y fui a la cocina a coger el teléfono antes de que colgaran. Trabajaba en el banco 5 días a la semana hasta las 2:30, descansando sábados y domingos. Saludos. Habla Jenny. William, está la señora Stridell. Ni siquiera pude reconocer la voz. Mi nombre es Wendy Stridell. Me divorcié, por lo tanto ya no es la señora de William Stridell. ¿Puedo ayudarle en algo? No. Soy Harold Pierce de Investigaciones Capital. Bradley me pidió que falsificara ese informe, ¿verdad? ¿El que usó para deshacerse de su exnovio? Como ahora estáis separados, parece que salió bien. Sí, tal vez puedas. Te pido disculpas, pero Brad me dio lo que sé sobre el informe y sobre ti. ¿Qué te impulsó a llamarme? Aunque fue terriblemente desafortunado que Brad tuviera que morir, mira, chica, aún me debía $1000 por inventarme esa tontería. Solo el coste de editar las fotos ascendió a varios cientos de dólares.
Ahora que te has librado del asqueroso de tu cónyuge, alguien tiene que darme los enormes dólares. ¿Cómo se volvió contra ti? Eres la única que queda. De lo que estás hablando, no tengo ni idea. Brad dijo que compró el periódico con dinero en efectivo. Doctorando esas fotos, ¿qué significa eso? ¿Por qué sintió el impulso de enfrentarse a ellos? No se haga la graciosa conmigo, señora. Usted sabe perfectamente que ese reportaje era una estafa. No me venga con tonterías, uno de mis novios fotosopeó esas fotos. Mi abuela o el fiscal del distrito deberían enterarse de su estafa por una fuente anónima. Yo estoy cubierto, de ahí que no me llegue nada. Dicho esto, tú. Esa historia por sí misma es digna de contar. Me contrataste porque querías tomar la mitad de su dinero y deshacerte de ese hijo de puta barato. Sus comentarios, que tengo grabados, sugieren que ustedes dos planearon esto. Por lo tanto, haré una visita mañana durante el almuerzo. Posponlo si sabes lo que te conviene. Desconectó y yo me quedé sentado con el teléfono pegado a la oreja y el tono de llamada zumbando. Me quedé de piedra. ¿Las fotos no eran reales? Brad lo había conseguido. Me engañó por completo, inventándose toda la historia de que Bill tenía una aventura y contratando a un dudoso investigador privado para que elaborara un informe falso, completo con fotos, para convencerme. Lo peor de todo es que me lo creí a pies juntillas, poniendo a mi marido en contra de la verdad. Lo único que pude decir cuando me di cuenta de la verdad fue, no. Grité de dolor. Colgué el teléfono y me quedé allí sentada, con la mente dándome vueltas, el estómago retorciéndose de dolor y la cara enrojecida. Sentí náuseas y estuve a punto de no llegar al retrete antes de que todo lo que tenía saliera despedido, abrazándome la garganta y la boca. El contenido de mi estómago ya estaba en la taza, así que cada vez que intentaba levantarme y lavarme el asqueroso sabor de la boca, el estómago volvía a apretarme, enviándome de rodillas a tiempo para otra ronda de arcadas, la mayoría secas. Me agaché, intentando levantar lo que quedaba, con la cara resbaladiza por el sudor y los puños apretados por el dolor. Me había pasado las 2 horas anteriores llorando y lavándome la cara en el suelo del cuarto de baño cuando mis hijos llegaron del colegio. Me habían agarrado arcadas, hasta que el siguiente espasmo se apoderó de mí, hasta que se me vació el estómago y solo me quedaban los calambres agonizantes, que me hacían sentir como si quisiera morir y deseara hacerlo. Mis hijos hicieron lo único que se les ocurrió, que fue llamar a Bill y decirle que estaba muy enferma. Jase cogió una toallita húmeda y me limpió la cara pálida y cenicienta, su mirada ansiosa me obligó a intentar tomar algo de control sobre mí misma porque no podía dejar que mi hijo sufriera por mis transgresiones. Solo quería tumbarme en la cama y dejar que el sueño se apoderara de mí. Necesitaba tener la mente tranquila. Me levanté y, con su ayuda, subí las escaleras hasta el dormitorio, arrastrándome la mitad del camino. Muchas gracias, Jase. Ahora estaré bien. Dile a tu padre que no venga, por favor. Ahora mismo, prefiero no verle. Jase, por favor. Por favor. Procede. Pero Jenny y tú necesitan ayuda, y no sé qué hacer. Papá lo sabrá. Él se ocupará de ti. Jase, no. Ahora préstame atención. Tu papá no es bienvenido aquí. ¿Me oyes? Tu padre no. Ahora sigue mis instrucciones. Llámalo. Infórmale que no asista. De ninguna manera. Espera. Mejor aún, permítele llegar, después tú y tu hermana le acompañáis y permanecéis allí hasta que yo os llame. Ahora mismo. Procedan. Mi hijo lloraba, pero yo me levanté, lo empujé hacia la puerta y la cerré tras de sí porque estaba avergonzada y el dolor emocional era tan intenso que me estaba poniendo enferma. No podía soportar enfrentarme a ninguno de ellos en ese momento, ni quizá nunca más. Bill y mis hijos no podían verlo. Nada funcionaba para mí. Con el estómago en silencio durante 1 minuto, me agaché en la cama y probé el amargo sabor del vómito mientras me pasaba el dorso de la mano por la boca. Al darme cuenta de cuánto daño había hecho a mi familia al creer la afirmación de Brad sobre el adulterio de Bill, que ahora sabía que era una invención basada en imágenes falsas y en un informe sobre una mujer que nunca existió, me arrodillé y sollocé. Ni siquiera reflexioné sobre la advertencia que Bill me había hecho hacía tanto tiempo ni sobre la historia que Brad me había contado, me lo tragué todo. Básicamente hice caso omiso de ambos y, al precio de mi matrimonio y mi familia, creí todo lo que decía.
Ni siquiera Bill podría soportar enfrentarme a él esta noche. No podía culparle ahora que sabía lo que había hecho, hacía tiempo que no quería mirarme. Ahora comprendía por qué siempre me miraba con esos ojos acusadores, debía odiarme. Se oían voces abajo mientras yo estaba allí sentada. Esperé rezando para que me dejaran en paz. Por favor, déjame entrar, Wendy. Wendy, abre la puerta. Wendy. Bill golpeaba la puerta, intentando convencerme de que la abriera, pero tuve que apartarlo. Aquí, Bill, todo va bien. Coge a los niños y vete. Esto se conservará unos días. Te llamaré mañana. Por favor, Bill, vete. ¿Randy? Hasse reportó tu enfermedad. Dijo que estabas bastante enfermo, al igual que Jenny. Dejaré entrar a Wendy. Ahora estás asustando a los niños. Está bien, déjame entrar. Tuve que actuar. Tuve que sentarme y limpiarme la cara con la toallita húmeda que me había dado Hasse. Bill se llevaría a los gemelos y se iría si yo podía aguantar los próximos minutos sola. Me aparté el pelo de la cara, me enderecé los hombros y abrí la puerta. Bien. 1 minuto o 2. Bueno, Bill. ¿Estás contento? No te preocupes. Por favor, simplemente trae a Jenny y a Hasse ahora y pasen unos días en tu casa. Si me das unos días, estaré bien. ¿Seguro? Bill se quedó mirándome como si yo fuera una completa extraña. Después de sostenerle la mirada durante un rato, me volví para buscar a mis hijos, que estaban de pie al pie de la escalera. Aquello era demasiado para mí, así que salí de la habitación y me dirigí a lo alto de la escalera. Estoy bien, de verdad, niños. Me temo que os vais a contagiar de cualquier bicho que tenga. Por lo tanto, estaréis a salvo si os quedáis con vuestro padre. Yo mismo puedo cuidar. Entonces, ¿estamos bien? Volviendo la mirada a Bill, le dije, por favor, cógelos y vete. Ahora mismo tengo que estar sola. Hazlo por mí, si alguna vez te he importado. Bill, por favor. Esperé mi momento hasta que los vi a sentir. Bill me miró y extendió su mano para tomar la mía, diciendo, Wendy, estás en problemas. Ven conmigo. La madre de mis hijos sigue siendo tú. Si no es por ti, déjame ayudarte por los demás. Lloré mientras me apresuraba a entrar en el dormitorio y cerraba la puerta a la fuerza. Giré la lastimosa cerradura y me coloqué de modo que mi espalda quedara contra la puerta, obstruyendo su paso hacia el interior. Esperé, pero no intentó nada más. Siguió adelante y oí voces una vez más antes de que la puerta se cerrara tras ellos. Me quedé dentro hasta que oí alejarse el coche, momento en el que abrí la puerta con cautela y escuché el silencio. Habían desaparecido. Para mí, aquella noche fue la peor porque por fin no conseguí todo. Durante los días siguientes, trabajé en el aburrido empleo que empezaba a detestar. Cuando llegaba a casa, me sentaba a mirar la pared, intentando comprender cómo había sido tan estúpida, cómo había estado dispuesta a creer algo tan terrible sobre el único hombre al que había amado. De hecho, comprendí que siempre le había amado cuando me vi obligada a enfrentarme a la verdad. Por eso mi dolor por su muerte había pasado tan rápido, por eso mi tiempo con Brad nunca fue realmente agradable y por eso me sentía constantemente vacía después de tener citas con chicos que creía que estaban bien. James abandonó nuestra cita enfadado porque yo hacía comparaciones entre él y Bill, aunque él no era Bill. Brad tampoco era uno de ellos. ¿Por qué no me di cuenta antes? El martes le di al hombre sus $1000 y le pedí que me dijera la verdad. Me dijo lo que Brad le había pedido. La mujer no era más que una persona al azar que habían encontrado en la red, con fotos sacadas de internet. Además, el informe era una completa invención, utilizando fechas y lugares que Brad les había proporcionado. Sin el conocimiento de Bill, tomó algunas fotos de un fotógrafo y utilizó la cara de Bill en las fotos de otro hombre con la mujer. Brad era la persona perfecta para orquestar esto porque estaba familiarizado con la agenda de Bill. E hizo todo esto para robarme a Bill. Por celos, quería superar a Bill en algo. Quería robarme primero porque sabía que Bill estaba a punto de conseguir un ascenso y trabajar para él. Y lo consiguió. Cedí a sus intentos de engañar a Bill y hacerme quedar como una tonta. Y nunca me habría enterado si él no hubiera muerto en aquel extraño accidente de coche. Bill parecía interesado, así que le pedí que viniera a verme antes de llamarle el jueves para comunicarle que los niños podían irse a casa.
Le dije que los niños no podían formar parte de nada de lo que quisiera hablar con él y aceptó a regañadientes. Después de pensarlo mucho, supe que tenía que ser completamente sincera con Bill sobre todo. Tenía que saber que confiaba en él y que estaba segura de que nunca me había engañado. También tenía que hacerle saber que estaba empezando a creer en él de nuevo y que respetaba la decencia que le hacía ser la persona que era. Podía decirle que, aunque no podía quitarle esas cosas, ahora entendía que nunca debería haber dudado de él. Al menos era lo que le debía. Cuando Bill llamó el viernes, me preguntó si podíamos vernos en su casa esa noche. Me dijo que podía decirle lo que quisiera, que podríamos hablar y que juntos podríamos decidir si los niños debían pasar el fin de semana con él. Estaba muy tranquilo y no era nada brusco ni áspero, como solía ser cuando llamaba. Acepté quedar con él y le agradecí ese pequeño gesto. Prometió traer comida para llevar, algo que solíamos hacer con frecuencia. Sintiéndome a la vez decidida y asustada por lo que estaba a punto de hacer, recogí algunas servilletas y vasos y preparé 2 mesas, una para el hogar y otra para la familia. Era consciente de la ironía tanto de mi pretendida revelación de completa deshonestidad y traición como de esta domesticidad forzada. Estuve a punto de rendirme, pero me armé de valor e indiqué a Bill que tomara asiento. Bill llegó exactamente a las 6, como habíamos acordado. Se sentó en la mesa de la cocina con una Pepsi Latte pizza. Después de poner la pizza en nuestros platos, abrí y serví la Pepsi y luego me senté y miré a Bill. Necesito tu palabra de que me escucharás en estas cosas tan duras que tengo que decirte. No podré terminar si intentas interrumpir o hacer preguntas antes de que termine. Bill, tienes que jurarme que esto es vital. Supongo que el dolor en mi cara ayudó a Bill a darse cuenta de que tenía que hacerlo, ya que finalmente asintió y me hizo un gesto para que empezara. Tragué saliva, recé una pequeña oración y me puse en marcha. En primer lugar, quiero pedirte perdón por no haber confiado en ti cuando intentaste convencerme de que nunca harías las cosas de las que te acusé. Mi mayor pecado, y uno que lamentaré hasta el día de mi muerte. Solo me pediste confianza y fe, y no te proporcioné ninguna de las dos. Por favor, Bill, lo prometiste, dije, levantando la mano justo cuando iba a hablar. Mi error es que escuché a Brad y no a ti cuando me instó a que te impidiera hablarme e intentar convencerme de que no habías hecho esas cosas antes de solicitar el divorcio. Lo hizo, ahora me doy cuenta, para evitar que te pusieras en contacto conmigo e intentar convencerme de que no hiciste esas cosas. Estaba indignada por haber dejado que Brad viviera conmigo y usara la cama que habíamos compartido durante todos esos años. Solíamos pasar los fines de semana juntos cuando tenías a los niños. Sabía que estaba equivocada y me sentí humillada y avergonzada cuando me hablaste ese día y se me vio con Brad. El hecho de que Brad decidiera quedarse en una habitación de motel me hizo sentir peor, pero aún así pude verle. En ese momento, pensé que me habías abandonado por otra mujer y que había perdido la dignidad que tanto me había costado mantener. Nunca me gustó Brad y, para que lo sepas, te debo la verdad, era terrible. No tengo ni idea de por qué persistí. Supongo que me sentí abandonada y engañada. Ahora creo que solo fue una estúpida estratagema por mi parte para vengarme. Para colmo, Brad era un compañero horrible, y lo único que se me ocurría era en que te parecías a él. Empujé el plato de pizza lejos de mí, el olor casi me hizo sentir náuseas de nuevo, porque tenía que hacer esto, hacerlo ahora, antes de que me fallara el coraje. Cuando tuviste a los niños el fin de semana pasado, Harold Pierce, el hombre de investigaciones Capitol, me llamó. ¿Recuerdas el informe de Pi, el que demostró tu traición hacia nosotros? ¿El estudio que produjo esas sorprendentes fotos tuyas con esa mujer? ¿El informe que llevó al juez a determinar que tus afirmaciones carecían de mérito? ¿Todavía recuerdas haber leído el informe? Prácticamente estaba llorando ahora, la agonía y el odio se apoderaban de mí de nuevo, igual que lo habían hecho cuando me telefoneó. Tenía un nudo en la garganta, tan furiosa por la injusticia de lo que había descubierto, que no podía hablar. Bill se levantó y me agarró, pero yo le empujé con fuerza. Por supuesto que no. Tengo que actuar. Tengo que hacerlo. Continué, inspirando profundamente, reteniendo el aire y exhalando con fuerza. Todo era un fraude, lleno de mentiras. Brad le pagó para que hiciera las fotos, cambiara el informe y le diera una apariencia legítima. Brad le dio dinero. Brad hizo todo lo posible por separarnos. Y lo consiguió. ¿Lo ves?
Yo tuve toda la culpa. Nuestro matrimonio se destruyó porque yo no creía en ti. Brad me estaba engañando con eso. Simplemente una invención. Aprendí que todo era una asquerosa mentira aquel día en que Brad murió en aquel tonto accidente de coche. Gracias a Dios que lo fue, digo ahora. El tonto llamó para exigir $1000 más que Brad le debía. Brad le aseguró que yo había decidido fabricar el informe y las fotos. Dijo que yo lo sabía y que estaba de acuerdo ya que tenía una cinta de Brad solicitando crear el informe. El día que los niños te llamaron porque estaba muy enferma fue el día que me enteré de todo esto, dije, a pesar de mi enfermedad física. El dolor era insoportable. Por eso hice que te fueras enseguida. No podía mirarte a la cara ni aguantar que me miraras desde que supe que te había defraudado y traicionado por ira. Yo había traicionado mis votos matrimoniales con Bill mucho antes de que nuestro matrimonio se disolviera. Estábamos separados pero no divorciados. Lo había traicionado y ahora sabía que ni siquiera podía justificar mi represalia. Lo hice. Le dije la verdad a Bill para que supiera que ahora le creía, que sabía sin lugar a dudas que nunca me había traicionado. Bill podía seguir ocupándose de nuestros hijos sabiendo que yo confiaba en él, pero también sabía que yo había estado con Brad en muchas ocasiones mientras estábamos separados. La verdad y el coste emocional que me supuso contársela a Bill me exigieron más de lo que esperaba y me dejaron exhausta, con la cara pálida, las manos temblorosas por la emoción y echando mano a la Pepsi olvidada para aliviar mi garganta reseca. Por lo tanto, ahora eres completamente consciente. Brad nos engañó a los dos, y aunque yo te defraudé, tú nunca me defraudaste a mí. Le resultó muy fácil, y yo estaba más que dispuesta a aceptar la falsedad. ¿Qué aspectos de mí misma resume eso? Mejor no pensar en ello. Por favor, que sepas que nunca dejé de quererte incluso después de creer que me habías engañado. Bill, nunca me rendí. Me levanté, miré a Bill, que ahora estaba sentado en silencio y parecía estar pensando mucho, y decidí aprovechar esta pequeña pausa para hacer un comentario. Como siempre, ten la amabilidad de guardar a los gemelos hasta el domingo por la noche. Ahora mismo no puedo verlos. Gracias, Bill. Realmente lamento todo lo que te hice pasar. Espero que en adelante seas capaz de ignorarme. Esta noche es buena. Recién ahora entendí que había arruinado todo lo maravilloso de mi vida. Me merecía lo que tenía ahora ya que había sido una tonta, una ingenua tonta, al dejar que Brad me llevara de la nariz. No merecía menos. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia el dormitorio, donde últimamente pasaba cada vez más tiempo. No contesté cuando Bill me llamó por la puerta para decirme que se iba. Lo que deseaba era estar sola. Cuando Bill trajo a los gemelos a casa el domingo por la noche, preparé una cena rápida. Sonreí cuando él y los gemelos entraron en casa para ver cómo estaba, pero no me quedé a charlar. Bill me observó desde el vestíbulo hasta que me perdí de vista cuando volví a la cocina. Al salir, les dio las buenas noches a las gemelas. Parecía que hacía eones que había hablado por última vez con las gemelas y me había preocupado de verdad por su bienestar, después de 2 semanas de intentar por todos los medios que me hablaran y me contaran cómo les iba. Antes de eso me autocompadecía tanto, con el fracaso de mi matrimonio, la muerte de mi amante y todo lo demás, pero ahora estaba decidida a volver al mundo real, con mis hijos en primer lugar. Me recordaron, mientras discutía otra cosa, que Bill vendría a recogerlos ese sábado por la mañana. Hasta entonces, rara vez había pensado en Bill, y pensar en él me hizo sentir una oleada de dolor por todo lo que había perdido. Me resistí a ese tsunami y les aseguré que les proporcionaría todo lo que necesitaran. Jenny quería quitarse los pantalones cortos del parque, mientras que Jase quería que le limpiaran su camisa favorita. Parecían encantados de que volviera a demostrar interés y les di mi palabra de que ambos estarían preparados. Cuando hablamos de sus intenciones, resultó que Bill les había prometido una visita al planetario para ver un diorama recién inaugurado. Les envidié por tener a su padre con ellos y les dije lo bien que sonaba aquello. Me aseguraron que se comportarían, sonrieron y se movieron encantadores, como si les gustara. Me aseguré de que todos recibieran las instrucciones de comportamiento de última hora y les tenía preparadas sus bolsitas llenas de sus deseos particulares. Aunque sabía que era superfluo porque normalmente se comportaban para su padre, me proporcionaba una sensación de normalidad. Aunque difícil, merecía la pena, mis hijos parecían percibir mi alivio y felicidad,
Al menos ahora me respondían, mientras que antes había más animosidad. Nuestra facilidad para llevarnos bien ahora me complacía. Cuando le conté a Bill lo que había hecho y le desnudé mi alma, pareció que recuperaba parte de mi orgullo y autoestima. Esperé con ellos hasta que el coche de Bill llegó a nuestra entrada. Entonces abrí la puerta y les vi correr hacia el coche que les esperaba. Bill lo subió, comprobó que llevaban puesto el cinturón y luego nos sorprendió a los gemelos y a mí subiendo por el camino de entrada hacia mí. Parecía que empezábamos un nuevo capítulo en nuestra relación, tal vez nos hiciéramos amigos, así que esperé, preguntándome qué quería decirme, curiosa pero sin esperar nada. Pero me pareció que era pedir demasiado. Buenos días, Wendy. ¿Te sientes mejor ahora? Sé que lo que me dijiste aquel día fue muy duro para ti. Quería agradecerte tu esfuerzo y hacerte saber que te comprendo. Ahora estoy mucho mejor. Aunque fue realmente difícil, darme cuenta de lo que había hecho y del daño que nos había causado a todos fue mucho más angustioso. Pero saber que soy consciente de la realidad me ha traído mucha paz. Vi que Bill se daba la vuelta y se alejaba por el camino diciendo, gracias por eso. Entonces se detuvo y me pregunté qué se le había olvidado, si había algo más que quisiera decir. Esperé a que me mirara después de darse la vuelta y volver al pie de la escalera. Lo único que podía esperar era que volviera a sentir lo mismo por mí, pero eso era pedir demasiado. Siempre sentía una punzada en las tripas cuando Bill me miraba. Después de abrir y cerrar la boca una vez, tragando saliva, pronunció. Sé que a los gemelos les encantaría que fueras hoy al planetario con nosotros. ¿Puedes venir? Lo único que pude hacer fue llorar, con los ojos llenos de lágrimas y la garganta cerrada por la intensa tristeza. Después de secarme las lágrimas, respondí, me encantaría. Epílogo. Bill lleva más o menos un año invitándome a pasar los fines de semana con nuestros gemelos. No con frecuencia, pero sí con la suficiente como para que yo empezara a esperar más. Aún tengo la esperanza de que algún día llegue a perdonarme, aunque sé que no me lo merezco. Durante una larga discusión que mantuvimos una vez, Bill lamentó que yo no pudiera confiar más en él, aunque cognitivamente pudiera entender mis preocupaciones. Aunque en aquel momento yo creía que las fotos y el informe eran auténticos, él sabía que eran falsos y no había forma de persuadirme. Y ahora sabemos que Brad era el peor tipo de depredador, que aprovechaba cualquier oportunidad porque estaba envidioso y resentido. Hice todo lo posible por convencerle de que, aunque pensaba que me era infiel, seguía queriéndole. Le dije que nuestro tiempo juntos no era estupendo, que nuestro tiempo no era satisfactorio y que siempre estaba haciendo comparaciones con Bill que hacían que Brad pareciera menos que Bill en todos los sentidos. Le dije que como siempre los comparaba a todos con Bill, las citas no tenían futuro para mí. Sacudió la cabeza, sin estar seguro de lo que significaba, pero me escuchó. Bill estaba de acuerdo, pero seguía perplejo por qué me empeñaba tanto en apartarlo. Sin embargo, en aquella charla surgió una cuestión: ¿por qué no le había dado otra oportunidad a nuestro matrimonio si seguía queriéndole como había dicho? ¿Qué había de malo en él, en mi opinión, para que yo no pudiera encontrar el perdón? Eso me disgustaba mucho, y no tenía respuesta. Brad me estaba influenciando para mantener a Bill fuera de mi vida, finalmente me di cuenta. No éramos verdaderos amigos, éramos una pareja divorciada que se repartía la custodia de sus hijos, y seguíamos en esa situación. No habíamos llegado a un punto en el que pudiéramos coger el teléfono y simplemente charlar. Hice todo lo posible por disculparme con Bill y prometerle que, si tenía la oportunidad, haría todo lo que estuviera en mi mano para reparar el daño que había hecho a nuestro matrimonio. Él parece entenderlo, y de vez en cuando dice cosas que me hacen preguntarme, solo tal vez. Sin tener en cuenta a los gemelos y a mí, nunca le pregunto por su tiempo fuera. No nos dijimos nada durante la semana que ambos estuvimos trabajando. Todo llegó a su fin un domingo después de que Bill volviera a casa con los gemelos de un día al que no me había invitado. Me pregunté durante todo el fin de semana qué estarían haciendo y por qué no me habían invitado. Cuando llegaron a casa ya me había convencido de que Bill solo quería pasar un rato a solas con los gemelos y que no era nada. Bill se quedó fuera y se fue rápidamente sin despedirse ni pararse a hablar. Me di cuenta de que últimamente empezaba a hacerlo cada vez más. Volvimos a estar en buenos términos y frecuentemente hablábamos de su tiempo con Bill, pero, esta vez, noté la mirada que pasó entre Jase y Jenny antes de que Jenny contestara, así que les pregunté de pasada qué habían hecho ese día por la noche. Mamá,
lo hablamos y decidimos que teníamos que decir algo. Mirando una vez más a su hermano, ella agregó, papá tiene una novia. Le prometimos a papá que no lo haríamos, pero no creemos que eso sea justo para vosotros porque os queremos a los dos por igual. Se hace llamar Cindy y es una persona muy amable. Los 5 hemos estado pasando muchos fines de semana juntos, y su hija Judy es apropiada para su edad. Sabiendo que esto no terminaría bien, había dejado de respirar cuando Jenny se volvió hacia Jase y él asintió, comenzando donde Jenny lo había dejado. Me divertí mucho el fin de semana pasado. Judy, Cindy y yo nos quedamos en una cabaña en el lago Pontiac todo el fin de semana. Aunque no estamos seguros, creemos que papá y Cindy pasaron la noche juntos. Sobre eso, no dijeron nada. Me recogí, agarrando mis manos tan firmemente que mis uñas estaban perforando mi palma, las lágrimas que casi había luchado contra estaban empezando a nublarse y mi garganta ya estaba contraída. Aunque esto avergonzó a Jase, lo ignoró y continuó. Pero papá nos dijo a Jenny y a mí que iba a hacerle la pregunta a Cindy. Quería saber qué sentíamos por ella y qué pensábamos al respecto. Le preguntó a ella primero, diciendo que hablaría contigo al respecto. Ay. Ahora se había acabado. Era lo último, lo definitivo, para siempre. De nada sirvieron mis plegarias y deseos. Brad triunfó incluso desde el otro lado de la muerte. Destruyó el afecto que Bill sentía por mí y me dejó solo las cenizas de 15 años atrás. Ahora debe estar riéndose, pensando que había logrado su objetivo, pero era una farsa, ya que Bill estaba contento una vez más. Alguien que creería en él se había convertido en su nuevo compañero. ¿No fui yo quien descartó la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad? Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que yo era la única que había perdido. Trágicamente, Brad murió sin darse cuenta de que había fracasado, haciendo daño a mi matrimonio y a mí, pero no al hombre que odiaba y envidiaba. Tuve que lidiar con la pena de haber elegido creer a Brad antes que a Bill y pagué un alto precio por mi traición y falta de fe en mi cónyuge y matrimonio. Me limité a cubrir ese gasto en ese momento.